soy abogada en el ejercicio de la profesión, entonces, ¿cómo enfrentar a los que todos los días tengo que, desde la profesión y desde la cátedra, que es lo que intentamos hacer, de formar buenos abogados que después no digan las barbaridades que vemos que dicen en los escritos, y entonces ahí decimos, ay, por favor, que este no haya sido alumno nuestro, porque cuando vemos las sentencias, y un poco la idea de hoy era justamente analizar las sentencias de prescripción adquisitiva, los problemas que se plantean, y para encontrarle algún hilo de conducción con el derecho de familia y la vivienda, es cuando la prescripción adquisitiva se convierte en el remedio para dar la solución a la vivienda. Cuando siempre, me acuerdo en mis primeras épocas de recién recibida, cuando desde la cátedra salíamos a los distintos municipios, a los distintos pueblos, a explicarle a la gente la protección, en lo que en aquellos momentos era el bien de familia, la 14394. Entonces salíamos desde la cátedra, y en aquella época me acuerdo que fuimos a La Paz, a explicarle a la gente cómo tenía que hacer para afectar su casa a bien de familia y poder lograr la protección del bien de familia. Pero claro, cuando llegábamos a los municipios nos dábamos cuenta de que la gente nunca iba a poder afectar a bien de familia porque no tenía el título, no tenía la escritura para poder afectarlo al bien de familia. Entonces tuvimos que empezar a cambiar el argumento y empezar a explicarle a la gente que a veces, no siempre, pero estaba la prescripción adquisitiva como remedio para poder tener el título, para después poder llegar a afectar la vivienda al bien de familia y obtener la protección. Porque básicamente no tenían los títulos. La gente dice los papeles. Yo tengo los papeles de la casa. Y uno, cuando llegan al estudio, dice, tengo los papeles, pero ahora... Y luego uno empieza y diga, bueno, a ver, tráigame los papeles, que vamos a empezar a analizar, a ver qué tiene y cómo le soluciono el problema a esa gente. Entonces, bueno, ver la prescripción adquisitiva, en este caso enganchada, como el remedio muchas veces para poder obtener el título que le está faltando a esta gente para que esa vivienda no solamente pueda ser el acceso a la vivienda para que viva, sino también para protegerla en todo lo que es el título de la afectación a vivienda, que podríamos tener una clase entera. No es esa la idea, pero sí la motivación para enganchar una rama del derecho con la otra, y además el derecho sucesorio, porque seguimos con problemas, porque muchas veces, o sea, tenemos familia, peleas entre los herederos, ¿sí? Y todo eso se da, vamos a tratar de ver cómo se da dentro del ámbito de la prescripción adquisitiva, que obviamente es un tema absolutamente técnico de los derechos reales. Levanten la mano los jueces civiles, que entonces ahí podemos ir, y bueno, y para los demás espero que por lo menos les resulte de alguna utilidad. Tratar de hablar con lenguaje claro y también referirme a muchas resoluciones que, gracias a una querida amiga de mi madre, vamos recibiendo de todo el país, y ahí podemos ir analizando las distintas cuestiones que se van planteando, vamos viendo lo que no hay que hacer, y también a partir de sentencias exhortativas o que tratan de encontrar una solución, aunque tengan que decidir lo contrario, ver si realmente no se están excediendo en lo que tienen que resolver, y ahí voy con un fallo, con una nota de mi titular de cátedra, la doctora Alicia Puerta de Chacón. Así que bueno, bajo estas cuestiones vamos a iniciar esta charla, en donde vamos a ver el tema fundamentalmente de la prescripción adquisitiva, la interversión de título, interversión con R y con S. Eso ya vamos a ver lo que significa intervertir, es alterar el orden de las cosas. Y en ese sentido lo vamos a usar. Acá no intervenimos, intervertimos porque queremos romper con una situación que se está presentando. Y entonces vamos a tener que hablar
de la interversión con los tenedores, de la interversión en el caso de los condóminos, de la interversión en el caso de coherederos, y vamos a tratar algunas cuestiones de los convivientes también, pero vistas desde las relaciones de poder, o sea, me voy ahora a los derechos reales absolutamente, regulados en el libro cuarto, donde tengo la prescripción adquisitiva, las normas de las relaciones de poder y las normas del condominio que me van a servir. En el libro 5 solamente me voy a referir al artículo 2368, que es el de la interversión, y el único artículo que habla de la interversión, que dice interversión en el Código Civil y Comercial, que es el supuesto especial de la interversión entre coherederos, y el libro 6, que no me lo puedo olvidar, en la parte de las disposiciones comunes, porque ahí está todo lo que es las causales de suspensión, de interrupción, la dispensa de la prescripción adquisitiva que comparten con la prescripción liberatoria. No me puedo referir a todo eso, pero no nos podemos olvidar de que hay normas de prescripción que están en el libro cuarto y las que comparten con la prescripción liberatoria que las tenemos en el libro sexto. Entonces, la prescripción adquisitiva la planteo como una salvación, como un remedio, como un medio, ¿sí?, un modo de adquisición de los derechos reales que se ejercen por la posesión, que se justifica por razones jurídicas, sociales, económicas y que se aplica sustancialmente en todos los casos en donde la persona no ha podido adquirir el derecho real por el modo normal que le explicamos a los alumnos, que es el título suficiente y el modo suficiente, ese acto jurídico emanado de persona capaz y legitimada al efecto con la finalidad traslativa del derecho real que se trata y cumpliendo las formas exigidas por la ley. Título suficiente. Cualquier caso que no logre llegar al título suficiente, y ya no voy a poder ir por la teoría del título y del modo. Y el modo suficiente, la tradición, esa entrega y recepción voluntaria de la cosa que hace que se conforme el derecho real y que si en materia de inmuebles o otras cosas registrables con registro declarativo, llegan al registro solamente para la oponibilidad a terceros y el supuesto de excepción de los automotores, donde tenemos un registro constitutivo o del registro de los caballos pura sangre de carrera. Pero entonces, cualquier caso que no me entra dentro de la teoría del título suficiente y del modo suficiente, ya tengo que pensar a ver a dónde lo arreglo. ¿Qué opción me aparece en el camino? Las adquisiciones ex lege, dificilísimas, las peores, los alumnos no entienden nada. Nos matamos en las clases tratando de explicar las adquisiciones ex lege o legales, para no utilizar los latinismos que no le gustan en el Código Civil y Comercial, pero bueno, los que estudiamos el derecho antes son las adquisiciones ex lege y que son tan difíciles de demostrar. Son situaciones de excepción. Entonces, y bueno, yo, a ver, cuando tengo que criticar y los alumnos se matan de la risa, pero bueno, hay cosas que se nos quedan incorporadas y las ex lege es como que, bueno, es lo mismo que el 2412. Yo voy a hablar del artículo 1895, me lo tuve que aprender, pero para mí seguirá siendo el 2412, ¿o no? Bueno, no quiero llegar a la prescripción adquisitiva. Descartado título suficiente y modo suficiente, descartadas las adquisiciones legales en los supuestos tan excepcionales en donde caminan, no tengo más remedio que llegar a la prescripción adquisitiva para tratar de resolver la situación. Ahora, sabemos que hay dos tipos de prescripciones y esto no quiere andar. Ahí vamos. Entonces, como remedio es el modo por el cual el poseedor, y acá ya me aparece una palabra, posesión, que me va a llevar a tener que hablar de las relaciones de poder. Relaciones de poder que antes no se llamaban relaciones de poder, antes eran las relaciones reales, pero antes ¿dónde? En Vélez no, porque Vélez no definió las relaciones reales, les dio
las reguló, habló de la posesión, habló de la tenencia, pero no les dio el nombre. Fue Molinario quien empezó a hablar de las relaciones reales y trajimos esa terminología hasta que el código decidió ponerle relaciones de poder. No vamos a entrar en las discusiones si está bien o está mal, nos acostumbramos a hablar de las relaciones de poder, pero dentro de esas relaciones de poder, obviamente que la estrella es la posesión, pero hoy voy a necesitar de la hermana de la posesión, que es la coposesión, para poder referirme a los supuestos del condominio y de los coherederos. Porque si bien no está expresamente definida en el artículo que dice relaciones de poder, las relaciones de poder entre una persona y una cosa son la posesión y la tenencia, y después el otro artículo me habla de los servidores de la posesión, hay dos normas que ya vamos a ver que sí se refieren a la coposesión, y no me puedo olvidar de la cotenencia, porque ahora viene la hermanita ahí, pero que no me va a servir para la prescripción adquisitiva si no llego a la interversión de título famosa. Entonces, modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley, lo determina hoy el 1897 sin mayores complicaciones. Se mantiene la prescripción breve, la prescripción larga con las normas comunes. Tenemos novedades en que se unificaron los plazos, esto ya lo sabemos, voy muy rápido. Ya no hay distinción entre 3 años y 2 años, pues si las cosas son muebles registrables o no registrables. Tenemos una nueva prescripción que se va a aplicar a los automotores y no falta tanto para que se empiece a explicar, porque cuando queremos acordar el código, que ya no podemos decir que es nuevo, ya tiene mucho camino recorrido, y a partir del 2025 nos vamos a empezar a encontrar con las prescripciones de automotores, ¿sí? No es el tema de la clase, pero ya no queda mucho para tener que empezar a analizar esa nueva prescripción que en materia de automotores, o pensada para los automotores, está en el nuevo Código Civil y Comercial. Supuesto de la donación inoficiosa, que tampoco será tema de la clase de hoy, pues si no nos vamos a quedar todos dormidos, no hay notarios, así que no hay ningún tipo de problema. Y sí, las normas procesales incorporadas a la ley de fondo, ¿sí? Que por ahí también trajeron algunas críticas en la doctrina, y que yo, hablando con Juan Manuel, al que le fui preguntando un montón de cosas, cuando yo empecé a dar los cursos de posgrado sobre el tema de prescripción, nos encontrábamos con que, por ejemplo, los directores de los registros de la propiedad no querían inscribir la anotación de litis y tuvieron que llegar a ponerles hasta multas para que procedieran frente a la orden judicial de la anotación de litis. Y resulta que en Mendoza, no sé acá, pero en Mendoza desde mucho tiempo antes de la vigencia del Código Civil y Comercial teníamos muchos buenos jueces que cada vez que está involucrado en un juicio un inmueble, mandan a anotar la litis. No solamente hoy, como lo dice el artículo, en los supuestos de prescripción adquisitiva, sino en acciones reivindicatorias, en juicios de escrituración, porque con eso siempre por lo menos me estoy cuidando, o me estoy ya dándole la posibilidad a la gente de que sepa que existe un problema respecto de ese inmueble, y que ya no pueda venir un tercero, por lo menos durante todo el trámite del proceso, a decir, yo soy de buena fe. Entonces, eso que muchos jueces antes del Código Civil y Comercial hacían, hoy ya, bueno, lo dice el Código Civil y Comercial de 2015, pero parece mentira que hubiera directores del registro de la propiedad inmueble que dijeran que no, porque era anterior, o sea, cualquier cosa. Pero hoy ya no existe problema con eso, lo mismo que con la determinación de la fecha de la sentencia, ¿sí? Son las últimas 2 filminas, las digo ahora por las dudas que después se nos vaya el tiempo. Entonces, los fundamentos, obviamente la prescripción breve, esa que necesito, este justo título, esta que no es la que se nos da todos los días en tribunales, la que se nos da todos los días en tribunales es la prescripción larga, es la prescripción de 20 años. La prescripción corta, para sanear los defectos del justo título, estoy partiendo que si de inmuebles estoy hablando, que es en la gran mayoría de los casos, necesito una escritura pública que emana de quien no tiene la legitimación para transmitir
o quien, siendo el propietario, no tiene la capacidad. Por esos supuestos sí se podían llegar a presentar. De hecho, en Mendoza hubo varios casos de lo que se denominan las enajenaciones a non domino, que han sido expresamente excluidas del Código y en materia de inmuebles cuando hablamos de adquisiciones legales. Entonces ahí tenemos que acudir a la prescripción como medio para resolverlo. Y si tengo una escritura, bueno, ahí será el justo título que, sumado a la buena fe, que sumado a los 10 años, ¿qué va a hacer? Va a sanear los defectos de ese justo título. Pero ese justo título está inscripto en el registro. Entonces ahí no tengo mayores problemas. Los problemas se me plantean cuando en la realidad hay un señor que es el que está en el inmueble, que es el que lo está haciendo producir, que es el que lo hace trabajar, que es el que vive, que es el que hace todo como si fuera el dueño, y resulta que el registro inmobiliario me está mostrando otra cosa, que ese inmueble está a nombre de otro señor que no es el que se está comportando como dueño. Entonces, esos son los casos que llegan a tribunales, esos son los casos que más se nos plantean, que llegan a tribunales, porque antes nos llegan al estudio, y tenemos que tratar de ver cómo solucionarlo. Que se nos plantean cuestiones procesales serias para trabar la litis es lo más complicado para nosotros, por lo menos si analizamos a conciencia la situación. En muchos casos la gente podemos probar, podemos acreditar lo que ya vamos a ver, que tenemos que acreditarle al juez respecto de la prueba de la posesión durante el tiempo requerido por la ley. Pero el problema es trabar la litis. Trabar la litis porque por lo menos con los problemas que tenemos en el registro de la propiedad, si son inscripciones muy viejas, no tengo ni el número de documento del titular registral. A veces hasta se perdió, no encuentro, no hay forma, mandar a hacer el plano. Si ya lo encontré, no sé, porque en una boleta dice Di Blasi, en otra dice De Blasi, en una dice Di Blasi separado, en otro junto. Entonces, realmente allá la mayor cantidad de problemas desde la práctica se nos plantean hasta que logramos integrar la litis y notificarlo. Cuando ya hacemos eso es como que, wow, listo, ya, es como que ya está lo demás, es todo mucho más sencillo. Entonces, la prescripción larga, para no irme, me legitima los estados posesorios que se proyectan en el tiempo. Y es, como yo digo, la papelera de reciclaje. Caen todos los supuestos que no se pueden arreglar por otra vía. Obviamente, siempre y cuando cumpla con los requisitos que hoy la ley me habla de 20 años de posesión ostensible y continua, y ya nos vamos a referir a algunos de esos casos. Si de vivienda se trata, este fallo, que es bastante nuevo, dice que por lo usucapio en una situación de hecho se transforma en una de derecho, y de manera tal se hace coincidir la apariencia con la realidad, reflejando la función social de la propiedad expresamente reconocida en el artículo 21 de la Convención la Convención Americana de Derechos Humanos. A su vez, si la posesión es para fines de vivienda, encuentra sustento en el artículo 14 bis, que consagra el derecho al acceso a una vivienda digna, en el artículo bla, 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 bla. Bueno, si se trata de una vivienda, a veces no se va a tratar de una vivienda, pero en realidad los jueces van tratando de encontrar los fundamentos de la prescripción adquisitiva con esta visión más constitucional que está imponiendo el Código Civil y Comercial. ¿Qué pasa cuando no se dan los requisitos de la prescripción adquisitiva? Y el juez tiene que rechazar la prescripción adquisitiva, pero se da cuenta que hay situaciones que realmente, bueno, son esas que no te dejan dormir. Bueno, a veces tomamos el clonazepam, dormimos igual. Pero decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Entonces aparece este fallo que para mí realmente es una genialidad de cuando todavía el doctor Galdós formaba parte de la Cámara de Azul, que me parece que tiene unos votos fabulosos, claros y con una enseñanza que trasciende la situación. Acá, ¿qué había pasado? Había un matrimonio que había construido una parte de su casa en un inmueble que era de su propiedad.
y la otra parte de la casa había invadido el inmueble vecino, entonces estaba la casa construida, la mitad sobre el inmueble que les pertenecía y la otra mitad que no. Habían intentado, capaz lo conocen, el fallo, ya ha dado muchas vueltas. Tienen 17 centímetros, yo creo que... ¿qué pasa? Que por ahí las normas hay que buscarlas en todo el código. Y acá la casa, la situación era esa, mitad de la casa construida sobre terreno, mitad de la casa construida sobre el terreno de los vecinos, y no le daban los 20 años de la prescripción adquisitiva, no le daban. La posesión recontra, construir la casa, estaba la mitad de la casa en un lado y la mitad del otro, pero no le daban los 20 años. Entonces, ¿qué hizo Galdós en el voto? Dice, mire, acá la verdad que en realidad se les pasó, que podrían haberlo hecho, que hay un artículo que es el 1963, que nos cuesta un montón de explicárselo a los alumnos, que se llama la accesión inversa, que no está ni en la parte de prescripción, o sea, está en la parte de los modos especiales de adquisición del dominio, y que prevé la invasión del inmueble colindante, y que prevé si la construcción, la invasión es de buena, de mala fe. Lo que pasa es que tampoco era que justo se daba el supuesto, porque no lo habían metido por ahí, tenía que resolver la prescripción adquisitiva y la prescripción adquisitiva la tenía que rechazar. Porque la prescripción adquisitiva es un instituto de excepción, y los casos donde las prescripciones adquisitivas van por una sequía con agua rapidita es porque el juez tenía mucho trabajo, tenía otros problemas, nadie se le opuso, la miró más o menos y fue andando. Una vez vino una agrimensora al estudio, venía con 25 carpetas, las carpetas lo único que tenían adentro eran los planos de mensura. Entonces me dijo, doctora, tengo estas 25 prescripciones adquisitivas, vamos a tramitar contra el Estado. Dice, total, ponemos que no hay, dice, yo ya tramité los planos, ponemos que no hay titular desconocido. Y dije, bueno, vamos viendo caso por caso a ver qué pruebas tenemos. No, doctora, esto va, pero derecho. Vamos directamente, no tiene inscripción, vamos contra el Estado. Entonces le dije, mire, agrimensora, en aquel momento había, no sé, 7.000 matrículas en Mendoza, ahora vamos como por las 12.500. Le digo, si esto va por un caño, mire, mis honorarios son carísimos y realmente me parece que si para usted esto es tan sencillo, busque una matrícula, una 7.900, una por ahí, vaya con las 25 carpetas, inicie todos los juicios y después venga y cuénteme cómo le fue. Me dice, ¿pero por qué? Le digo, mire, a ver, si yo tengo que hacer bien mi trabajo, yo tengo que analizar cada situación en concreto, le tengo que probar al juez, lo tengo que convencer al juez de que tengo 20 años de posesión en aquella época pública, pacífica, continua y no interrumpida. Le digo, ¿a usted le parece que con el plano yo lo voy a hacer? Entonces me dijo, bueno, pero no sé qué. Le dije, bien, tranquila, vaya, listo, chao. No le cobré la consulta. O sea, en realidad es eso. El juez, yo lo tengo que convencer de los 20 años de la posesión hoy ostensible y continua. Y creo que el juez del otro lado, si no está convencido de que esa prueba está, el derecho de propiedad, y si bien tengo que compatibilizar o que tengo que buscar un equilibrio entre las cosas, no puedo darle la prescripción adquisitiva en cualquier caso. Y ya vamos a ver, tenemos clarísimo que ni el allanamiento ni la rebeldía de los demandados le exime al juez de analizar todos los requisitos de la prescripción adquisitiva. Y ahí es donde me voy a referir después a este fallo también de la Cámara de Azul, pero ya no es un fallo del doctor Galdós. ¿Qué hizo Galdós? Dijo, mire, entre que me está pasando esto, que no le puedo dar la solución por la prescripción adquisitiva, y por efecto de los principios de buena fe, de abuso del derecho, del respeto a la autonomía de la voluntad, de lo que dice el 1963, ¿qué hizo? Dictó de oficio un mandato judicial de anticipación del daño y les dijo a las partes, vengan, siéntense a negociar y traten de ir
a darle a este tema la solución que da el 1963 y decirle a esta gente, cómprenle la parte, porque no se podía romper la casa a la mitad. Entonces, páguenle una indemnización, cómprenle la parte, abran una instancia de negociación, vean cómo lo resuelven. Y avanzó sobre eso, pero en lo que fue prescripción adquisitiva, definitivamente que la tuvo que rechazar y está bien rechazada. Después yo también intenté seguir con este caso, no siguió, con lo cual quiere decir que evidentemente lo pudieron arreglar de alguna manera. Y este caso que me lo pasó mi amiga Sonia Sebas del Chaco, en donde cuando fui al Chaco me dijo, pero si yo también he tenido unos casos, dice, y ahora te lo voy a pasar. Y ahí tiene esta frase hermosa que dice, el juez debe determinar la verdad sustancial por encima de los excesos. Se ha cortado ahí, el logro de la justicia requiere que sea entendida como lo que es una virtud al servicio de esta verdad. Y acá, ¿qué pasaba? Había dos que se estaban matando, dos vecinas, dos mujeres. Estaba clarísimo que cada una vivía en un lugar diferente, pero los títulos estaban confundidos, estaban cruzados, había lío del catastro, no sé si acá creo que se llama catastro también. Entonces, una le había iniciado la prescripción adquisitiva a la otra, pero resulta que ella estaba viviendo ahí, la otra estaba viviendo ahí, no había ningún problema. Dijo, pero ¿por qué se vienen a pelear por esto? Vayan, arréglenselo, busquemos un agrimensor que haga. O sea, evidentemente podían llegar a ser supuestos del título putativo, estar convencido de que estoy poseyendo una cosa, apoyando mi título sobre una cosa que no es. Pero ahí el título sí, pero el plano estaba mal. Era un lío bárbaro. Tramitar una prescripción adquisitiva era un tremendo bodrio. Entonces, júntense, amíguense, busquen un agrimensor, arreglen los problemas de título, modifiquen lo que tengan que modificar, cada una se queda con el título de su casa y se acabó el problema. Y me dijo la Sonia que estaba resuelto también. Así que, buenísimo. Perfecto. Les dije, libro cuarto, donde tengo casi todo lo de prescripción adquisitiva, y el libro 6, donde no me tengo que olvidar de todo lo que comparte con la prescripción liberatoria, más los aspectos procesales y este artículo, el 2564, que es el que me determina cuándo se aplican los plazos de prescripción y que es el que va a determinar que la prescripción de los automotores se les empiecen a plantear a partir del 1 de agosto del 2025, que es cuando recién vamos a empezar a cumplir con los requisitos que me indica la norma. ¿Qué derechos se pueden prescribir? Acá no me voy a referir a esto, pero sí quiero hacer una crítica no fui a la jornada, sino por lo menos hubiera peleado un poquito, o por lo menos hubiera dejado la disidencia, respecto de la prescriptibilidad de las servidumbres. El Código Civil y Comercial, en su afán de simplificar muchas cuestiones, y que de hecho en muchos casos obviamente lo ha logrado, pero hizo desaparecer la clasificación de las servidumbres continuas y discontinuas y aparentes y no aparentes que tenía el Código de Vélez. Y si nos acordamos de Vélez, las únicas servidumbres que se podían adquirir por prescripción eran las servidumbres continuas y aparentes, lo mismo que las necesitábamos para la servidumbre por el destino de padre de familia y la servidumbre que renace. Las jornadas determinaron que, bueno, por prescripción breve no hay ningún problema, pero que las servidumbres por prescripción larga sí se pueden adquirir por prescripción. Y eso me cambia sustancialmente la solución en la servidumbre de paso, que era una servidumbre discontinua, porque requiere el hecho actual del hombre cada vez que pasa, y la apariencia o no la apariencia, de acuerdo si estaba o no el camino o lo que la marcara. Entonces, claramente una situación que en el Código de Vélez no se podía y que generalmente entre vecinos y en los inmuebles rurales uno lo dejaba pasar por actos de buen vecino y actos de tolerancia, creo que ahora si empezamos a ver las consecuencias que puede llegar a ser que hoy la servidumbre de paso sea prescriptible, se van a acabar los buenos vecinos,
se van a armar unos líos, van a empezar a aparecer las tranqueras y creo yo que no han medido, desde mi humilde opinión, las consecuencias que eso puede llegar a traer, sobre todo, como les digo, con los actos de tolerancia entre buenos vecinos. Bueno, simplemente hacer esa referencia a que pensemos con el tema de las servidumbres, básicamente con la servidumbre de paso, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, sobre el objeto no hay ninguna discusión, muebles o inmuebles determinados, sin lugar a duda. Nunca los bienes del dominio público del Estado, del dominio privado, si están excluidos por ley especial. Lo pongo porque parece una obviedad, pero hay una cantidad de casos que se plantean de bienes del dominio público que parece mentira. Parece mentira y se plantean y tienen que venir a rechazarlo. Y es más, hay algunas sentencias que tiran montones de páginas viendo los requisitos de la posesión y después terminan diciendo, bueno, pero es que el inmueble es del dominio público del Estado. Entonces, a ver, hubiéramos empezado por ahí y con una página bastaba. Los requisitos de la prescripción larga, que es a la que nos vamos a referir, aunque ya voy a hacer una mío paréntesis, posesión ostensible y continua más el tiempo que para, en materia de inmuebles, y en cualquier supuesto en donde no pueda llegar a las prescripciones más cortitas que tengo en el camino es de 20 años, ¿sí? Acá es porque hago el paréntesis. Cuando me puse a buscar la jurisprudencia de Misiones, para tratar de estar en tema, ¿qué me encontré? Con que la única sentencia que encontré sobre prescripción adquisitiva publicado que nos había llegado era un colega abogado que lo hubiera matado y que presentó una prescripción adquisitiva breve con un boleto de compraventa, diciendo que era justo título. Entonces, bueno, claramente que el boleto de compraventa no es justo título, no va a servir nunca para la prescripción breve, puede llegar a servir para un montón de cosas, para la oponibilidad hoy expresamente prevista en el 1170, el 1171, pero nunca me va a servir para la prescripción corta porque jamás va a ser justo título porque no está elevado a escritura pública. Tampoco es justo título y que se ha planteado porque aunque vengan en escritura pública, la cesión de derechos posesorios tampoco es justo título. La cesión de derechos posesorios me va a servir para unir posesiones, pero nunca jamás para poder decir que es un justo título y irme por la prescripción breve. Y tampoco se ha dicho que es, y con razón, que es justo título la escritura que yo obtengo con esta ley, la 24374, que fue un intento que en algunas provincias ha funcionado y en otras no. En eso me perdí de preguntar. La famosa ley de regularización dominial, que es como del año 94, Mendoza demoró como 15 años en reglamentarla, por la que se intenta una prescripción intermedia, ¿sí? Cumpliendo con los requisitos de la 24374, anotándola en el registro y después con 10 años desde que se inscribió en el registro, pero los veo con cara de que eso acá no va. Entonces, dejemos la 24374 y vamos a la posesión. El 1909 dice que posesión se da cuando una persona por sí o por otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Hoy con ese comportándose, lo que quiso hacer el Código Civil y Comercial es decir, bueno, mire, terminemos con las discusiones, si estamos con Yerin, si estamos con Savigny, si estamos con Saley, entonces pongámoslos a todos. Entonces, el comportamiento viene a traer la teoría de Yerin, dejamos a todos contentos porque es esta exteriorización que se manifiesta a través del comportamiento y ya no hablar de ese ánimo, aunque cuando definimos a la posesión seguimos diciendo que la posesión se conforma de dos elementos, el corpus y el animus domini, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las otras relaciones de poder? Y ahí tengo que volver a estas relaciones reales de Molinario, relaciones de poder en el Código Civil y Comercial. ¿Qué pasa si hay tenencia, si hay coposesión, si están los servidores de la posesión? Acá habrá que demostrar la famosa interversión de título que resulta que viene a ser una excepción a uno de los principios y
presunciones que el código ordenadamente y muy bien ha incorporado, algunas expresamente, otras porque había algunas que había que traérselas de los pelos de cómo estaban en Vélez. Entonces hablamos de relaciones de poder además de la posesión, que es la que necesito para la prescripción adquisitiva. Entonces, si no tengo posesión, tengo que, a partir de una relación de poder, llegar a la posesión a través de la interversión de título. Lo que tengo que tener en claro es que las relaciones de poder, que las tengo en el título 2, reguladas hoy nada más que en 32 artículos, antes eran como 400 y pico, tengo que pensar que las relaciones de poder, lo más importante es no confundirla con las relaciones jurídicas o los derechos reales. ¿Sí? Dentro de los derechos reales tengo las nuevas clasificaciones, los derechos reales que se ejercen por la posesión, los que no se ejercen por la posesión y otro montón de estatutos o regulaciones de cada uno de los derechos reales que pueden llegar a ser prescriptibles si se ejercen por la posesión, pero no me los puedo confundir con las relaciones de hecho que se ejercen entre las personas y las cosas, que generan efectos jurídicos y que es la ley donde tiene que salir a regular estos efectos que se dan entre las personas y las cosas. Y allí entonces nos referimos al título segundo, desde el 1908, que dice que las relaciones de poder son la posesión y la tenencia. Después termina en el 1940 con los efectos especiales de la tenencia. Después, si quiero ver la protección de las relaciones de poder, voy a tener que hacer un salto y ahí podemos hacer otra clase y hablar de las acciones posesorias que están juntas con las acciones reales. ¿Por qué les decía que hablo de principios y presunciones? Porque creo que el código, si bien no lo ha hecho de manera ordenada, pero hoy podemos presentar este cuadro de 3 principios y estas presunciones que vienen en algún caso aquí a ayudar a la prescripción adquisitiva, en otros no, pero sí me tengo que referir a 2 de los principios para poder explicar esto de la interversión de título. El principio de concurrencia y el principio de inmutabilidad de la causa. Y el otro principio es el de la innecesariedad del título, el famoso 2363 de Vélez, de que el poseedor posee porque posee. Inolvidable. Bueno, hoy, expresamente hoy prevista la presunción de posesión, la presunción de legitimidad, la presunción de buena fe, la presunción de fecha y extensión y la presunción de continuidad, que es uno de los temas a discutir si se aplica o no se aplica en la prescripción adquisitiva, creo que no, se los adelanto. El principio de concurrencia es el que determina que no pueden concurrir sobre una cosa varias relaciones de poder de la misma especie que se excluyan entre sí. Y ahí es donde aparece la famosa coposesión, que es la que voy a necesitar cuando hay 2 o más personas que reconocen que hay otro señor al lado de él que tiene exactamente el mismo derecho sobre la cosa, otro u otros. Y que la coposesión se extiende, como decían antes, sobre cada átomo o molécula de la cosa, sobre toda la cosa. Y que es la relación de poder que si tengo el derecho real de dominio, hablo de que evidentemente la relación de poder es la posesión, cuando hablo del condominio, la relación de poder es la de coposesión. Y ahí me tengo que ir a las normas de condominio, donde los condominios pueden usar todos de la cosa, pueden hacer todos los convenios que quieran, pero la cosa la usan todos, o convenir, que un día la usa uno, una semana, pero la relación de poder, la relación de hecho de los condóminos con la cosa, es la de coposesión. Y también va a ser la que se va a presentar entre los coherederos, una vez que un señor se murió y paso a las normas de la comunidad hereditaria, pero si me tengo que ir a las relaciones de poder, tengo que hablar de coposesión también entre los coherederos. Por lo menos mientras no haga algo para alterar esa situación y llegar a lo que vamos a necesitar, que es la interversión de título. Si una persona le vende a otra la casa y se le entrega, el que ya vendió, se desprendió de la posesión, ya no tiene más relación de poder y la relación de poder empieza entre la otra persona. No pueden coexistir
esas dos, pero sí puede coexistir la coposesión en los casos que les acabo de decir, puede coexistir una posesión con una tenencia, con un inmueble locado, error que cometen los alumnos todo el tiempo. Ah, no, si el inmueble está alquilado, entonces el señor ya no tiene más la posesión. Entonces, bueno. El usufructuario con el dueño desaparece hoy en el Código Civil y Comercial, tampoco me voy a extender sobre la famosa discusión de la existencia o no de la cuasiposesión como relación de poder. Hoy, bueno, ganó la doctrina moderna, no hay cuasiposesión, son dos posesiones de distinta naturaleza, la del usufructuario y la del titular del derecho real de dominio. Acá lo que necesito es saber de dónde saqué la coposesión. Si resulta que en el artículo que pone relaciones de poder, dice las relaciones de poder de las personas con las cosas son la posesión y la tenencia. Y es más, el artículo dice arriba en el título, posesión y tenencia, y ahí quedó. Entonces, ¿de dónde sacó la coposesión? La coposesión la sacó en 1912, que prevé el objeto y el sujeto plural. En el sujeto plural tengo varias personas. Y en el artículo 2245, que está en la parte de las defensas posesorias, allá donde está terminando el libro cuarto, que habla de que cualquiera de los coposeedores puede ejercer las acciones posesorias contra otro coposeedor o contra terceros. Entonces, de allí saco la existencia de la coposesión y nadie lo habla, pero no puedo olvidar, también está la cotenencia ahí, media se la olvidaron, pero bueno, igual tengo que, correspondería para los supuestos en los que, por ejemplo, dos personas van y alquilan una cosa, serían cotenedores. Este es lo que les decía que es respecto de toda la cosa, no hay posesión sobre partes o sobre cuotas, alícuotas. Y el otro principio que necesito es el principio de la inmutabilidad de la causa. Principio que en Vélez estaba dividido en dos partes, en el 2353 el principio y en el 2458 la excepción. Hoy en el 1915 está todo completo, el principio y la excepción. Nadie puede cambiar la especie de su relación real de poder por su mera voluntad o por el solo transcurso del tiempo, principio de inmutabilidad de la causa. Se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa y sus actos producen ese efecto, excepción, interversión del título. En el caso de la tenencia, o sea, vamos a hablar de interversión cuando tengo de tenencia a posesión, mientras sea tenedor, el señor va a llorar, va a servir para comer, pero no va a servir para adquirir el derecho real de dominio. Va a tener que intervertir el título, convertirse en poseedor, porque mientras sea tenedor no va a poder. Las principales consecuencias de la tenencia es que no sirve ni para las ex lege ni para la prescripción adquisitiva. El principio de inmutabilidad de la causa determina entonces que nos preguntamos, por principio, ¿el tenedor puede convertirse en poseedor? Esto lo extiendo a las otras relaciones de poder. El servidor de la posesión por vínculos de dependencia, hospitalidad u hospedaje que están en la última parte del artículo 1911, ¿puede convertirse en poseedor? El coposeedor puede convertirse en poseedor exclusivo. Por principio general que acabo de decir de la lectura de la primera parte del artículo, no va a poder. Por excepción, por la segunda parte del artículo, voy a llegar a lo que se llama la manifiesta rebelión contra el poseedor que tiene la cosa. Y ahí voy a andar el camino de la interversión y voy a ver si llego al camino, porque como toda excepción, y la interversión lo es difícil de probar. Y si es difícil de probar en la tenencia, es mucho más difícil de probar en la coposesión, muchísimo más difícil. Entonces, intervertir significa alterar las cosas, trastocar su orden, y Ventura lo ha definido como un supuesto patológico cuya rareza y principal interés está en la posibilidad de cambiar unilateralmente la relación de poder cuando dicha alteración se realiza frente a la oposición
del poseedor anterior. Por eso digo que es difícil y que en la práctica, ¿cuáles son los casos? La hija solterona que se quedó cuidando a la madre o al padre, vamos a matar a uno o al otro, y que se quedó viviendo en la casa y las hermanas tienen su familia, se fueron a vivir a otro lado y esta se quedó y se quedó y se quedó y se quedó en la casa y después de repente un día viene a decir, vengo a prescribir toda la casa. Y resulta que durante todo ese tiempo no pasó absolutamente nada, las hermanas re tranquilas, la dejaron y todo. Bueno, entonces, para que opere la interversión no es tan fácil como seguir viviendo en la casa en los casos de comunidad hereditaria o en los casos de condominio cuando se permite que el otro condominio use la cosa, porque expresamente lo dice el código, lo permite, entonces es mucho más difícil en estos supuestos. Entonces, me enrolo definitivamente en la postura que sostiene que la interversión esta que estamos hablando es la interversión unilateral. Porque si hay acuerdo de voluntades, si un inquilino le compra la cosa al locador y se da un supuesto de traditio brevi manu, hay acuerdo de voluntades, la causa se cambió y ese no es el supuesto porque el artículo dice nadie puede por sí ni por su sola voluntad, o sea que si sumo la voluntad del otro, hay un cambio de causa bilateral y no tengo ningún problema. Entonces, para mí, la interversión es solo unilateral y todos los otros supuestos, la traditio brevi manu, el constituto posesorio, que no lo vamos a explicar, y tampoco una sentencia que anula un título, son supuestos de interversión al que refiere el artículo 1915. ¿Cuáles son los requisitos? La relación previa de poder menor a la posesión cualquiera, tenencia, coposesión o relación de servicio, manifestación ostensible de privar al poseedor de disponer de la cosa, los actos materiales o jurídicos que revelen de manera inequívoca, concluyente y positiva el cambio de relación y lograr el resultado, porque si el señor se defendió y no le quitaron la cosa, no hay interversión. Y la carga de la prueba obviamente es sobre quien alega la interversión. Saleil decía que no basta la declaración de guerra, es necesaria la guerra, y no solamente es necesaria la guerra, sino que hay que ganar la guerra. Hay que tener cuidado muchísimo con las meras expresiones verbales que no sirven para cambiar la causa. No sirve, ojo, con los actos de tolerancia, que es lo que les digo, que puede llegar a pasar los problemas con las servidumbres. Las meras expresiones verbales no sirven. El mero incumplimiento de las obligaciones, como no pagar el alquiler o no restituir el inmueble cuando se vence el contrato, todos esos supuestos no configuran supuestos de interversión y hay reiteradísimo rechazo jurisprudencial al respecto. Y la interversión de títulos sería el primer paso para pasar a la posesión, para después llegar a los 20 años de esta posesión ostensible y continua. Si no llego con el principio, imagínense cómo voy a terminar. Y hay que tramitar todo un juicio. Y este señor, por ejemplo, en la absolución de posiciones, dijo: la vivienda es una modesta y precaria casa, la cual nunca transformé al gusto familiar por temor de que en cualquier momento alguno de los señores se pretendiera desalojarme. Y el señor inició una prescripción adquisitiva y se gastó tiempo, el tiempo del juez, el tiempo del secretario, el tiempo del todo para tramitar un juicio. Cuando llega la absolución de posesión en la prueba confesional, dijo, y no le hice nada porque en cualquier momento me iban a echar. Tenía miedo. Bueno, la Corte de la Nación lo viene diciendo desde hace muchísimos años qué es lo que hay que hacer para intervertir el título, y eso es lo que tenemos que mirar en los requisitos que les acabo de decir, porque si no hay una manifiesta, y habla de manifiesta rebelión la Corte de la Nación, para lograr la interversión y sustancialmente lograr la exclusión, porque si no, no llegamos a ningún lado. Desde la teoría siempre es posible intervertir. En la tenencia encontramos casos
un poco más sencillos, en la coposesión se complica, en los servidores se va a complicar más cuando tenga que hablar de las uniones convivenciales. En algún caso se logró. ¿Importa en el allanamiento la rebeldía de los demandados? ¿Cómo juega en el condominio? ¿Cómo juega en la comunidad hereditaria? ¿Cómo juega en las uniones convivenciales? Son las preguntas que tratamos de resolver. Los principios del condominio ya lo sabemos, como relación de poder tengo la coposesión y la posibilidad de que cada condominio conjunto individualmente pueda usar y gozar de toda la cosa. Entonces, si de coposesión tengo que llegar a posesión exclusiva a través de la interversión de título, es muchísimo más difícil que en un supuesto de tenencia a posesión. Y en la comunidad hereditaria vengo por el mismo camino del condominio, no me puedo confundir, o sea, dentro de una comunidad hereditaria el condominio va a nacer solamente en el caso que se pida la adjudicación en condominio de los bienes. Mientras tanto tengo una comunidad hereditaria, pero en las normas del condominio me dice que le aplico la norma de la comunidad hereditaria en tanto no sean incompatibles. Pero me aparece esta norma, que es el 2368, que está en el título de sucesiones, que se llama prescripción adquisitiva, pero cerrando con una discusión que tenía la doctrina si era adquisitiva o liberatoria, que dice que la acción de partición de herencia es imprescriptible mientras continúe la indivisión, pero hay prescripción adquisitiva larga de los bienes individuales si la indivisión ha cesado de hecho porque alguno de los copartícipes ha intervertido su título poseyéndolos como único propietario durante el lapso que establece la ley. Y es el único artículo que habla de la palabra intervertir en el Código Civil y Comercial. Entonces, condominio, coposesión o comunidad hereditaria, coposesión, tengo que intervertir el título para lograr la posesión exclusiva y ahí iniciar el juicio de prescripción adquisitiva y ya vamos a ver cuál es la discusión en la doctrina de qué es lo que se prescribe, porque en la comunidad hereditaria una parte la tiene a título de heredero y la otra parte es la que no tiene, que es la que tienen los demás. Entonces ahí vamos a ver cuál es la discusión que se plantea en la doctrina. Técnicamente tengo que decir que necesariamente hay que cumplir con los requisitos de la interversión, ya vamos a ver si en algún caso se logró como respuesta a la pregunta, y a su vez, una vez que se intervierte, llegar a los 20 años de posesión ostensible y continua. ¿Qué pide parte de la doctrina a gritos? Porque la jurisprudencia está marcando de que está muy difícil el asunto. Y un salvavidas que permita, por ejemplo, poder llegar a presumir el abandono de los otros condóminos o de los coherederos en este caso y ver si por ese camino puedo llegar más fácil a la prescripción adquisitiva. Eso es lo que va ahí una parte de la doctrina diciendo, a ver, fijémonos, no lo tratemos con tanta rigurosidad al supuesto porque si no, no vamos a llegar nunca. Ahora, yo lo planteo, es una excepción, le estoy quitando el dominio a uno o en la parte indivisa que le corresponde y se lo estoy dando al otro. Entonces, si empiezo a aflojar con los requisitos jurisprudenciales, como empezaron a aflojar con el cumplimiento del plazo durante el juicio, en muchos casos, y cuando no hay oposición, bueno, está bien, no hay oposición, me parece correcto, ya son 20 años, le faltaron 2, bueno, a lo mejor cabe, pero si empiezo a aflojar mucho, me parece que le voy a escapar al sentido de la prescripción adquisitiva. ¿Qué se prescribe? Toda la cosa o la parte indivisa. Borda sostuvo, y creo yo que tiene razón, que lo que se prescribe es la parte que no tiene, porque a una parte ya la tiene como heredero. Sin embargo,
el doctor Sabene en otra posición totalmente dice, no, tiene que ir a pedir la prescripción de toda la cosa, porque si no está reconociendo la coposesión y la tiene que convertir de coposesión a posesión exclusiva, porque dos posesiones iguales en la misma naturaleza no pueden concurrir sobre la misma cosa. ¿Qué hago? ¿Cómo hago el plano? ¿Qué me pasa con los impuestos? ¿Qué me puede llegar a pasar con los honorarios del abogado? Si lo pido por el 25, si lo pido por el todo. ¿Qué hago con los aspectos registrales? ¿Qué hago si el juez me hace quedar como un burro que le fui a pedir toda la cosa y me dice, no, tarado, si el 25% ya lo tenés? O si voy por el otro lado me dice, entonces, a ver, hay para todo. Me parece que Borda tiene razón, pero es lo que a mí me parece. Ahora, más allá de estas cuestiones que sí pueden llegar a tener implicancias en la práctica y que tendríamos que ver cómo se resuelven, el juez, si están cumplidos los requisitos, si le han pedido la parte indivisa o toda la cosa y denme la sentencia, después vemos cómo lo solucionamos, no frenar una sentencia por una cuestión de que si pedí la parte tenía que pedir el todo, si pedí el todo tenía que pedir la parte, ¿sí? Como una solución alternativa porque no hay una doctrina y una jurisprudencia mayoritaria al respecto. Ahora, sí está clarísimo que no puedo contar el plazo de prescripción desde que se murió el causante, que es lo que hacen todos, cuando lo piden, no cuando los jueces resuelven y lo rechazan, ni desde que se inició el juicio, sino desde que se probó la intervención. Y ahí es donde está lo difícil del punto, que es que no logran probarlo. Respecto de la posesión, tiene que ser ostensible y continua, que en definitiva es lo mismo que antes Vélez decía, pública, pacífica, continua e ininterrumpida. Ahora, estaría bien que el artículo no se refiera a que sea ininterrumpida, porque la interrupción de la prescripción es un requisito que no hace a la posesión, sino al tiempo. Pero en todo lo demás estamos hablando de lo mismo. Mostrarle al juez que me he comportado como el dueño de la cosa durante los 20 años que la ley me exige. Y no mucho más discutir. ¿Cómo lo pruebo? La jurisprudencia tiene que ser rigurosa. Es una excepción. Y ahí tenemos los supuestos en donde la 1459, el artículo 24 de la 1459, que es el que regula los requisitos de la prescripción larga, sabemos que la prescripción se puede oponer como acción o como excepción. Si la estoy oponiendo ahora como acción, necesito el plano. Y en Mendoza, desde que tenemos el nuevo código, siempre tuvimos una norma específica referida a la prescripción adquisitiva y ahora tenemos una norma mucho más específica, dos normas respecto de la prescripción adquisitiva, respecto de la exigencia del plano, plano que ha cambiado el trámite en catastro, que recién me va a dar el número de plano cuando yo obtenga la sentencia que me da la prescripción. Ahí recién el catastro va a tomar nota de la sentencia, le va a dar un número al plano, me da la nomenclatura catastral, me da el certificado catastral y eso es lo que voy a llevar al registro junto con la sentencia. Si yo pierdo el juicio, ahí quedó y no se llena de plano al divino botón. Entonces, si el juez no está convencido, tiene que rechazar la demanda. A veces pasa y a veces no, uno lo ve, como les digo, sobre todo si hay oposición o no. Si hay oposición, obviamente que tienen mucho más cuidado si no hay oposición, pero si no, tienen que valorar absolutamente todo y qué es lo que nos pasa por lo menos en Mendoza, que todo el mundo se lleva 478 testigos. Y los 478 testigos, que da por suerte y afortunadamente el código le da la posibilidad al juez de limitarlo, de decirle, a ver, ¿quién me va a decir el testigo? Me encantó esto de que los testigos van y dicen que ser tenido por propietario es solo fama y no hecho posesorio. Lo encontré ahora en una cita del año 53, la encontré ahora. Los testigos no sirven
para mucho, no sirven para nada, básicamente, porque los actos posesorios no es sencillo de probarlos por testigos y menos con las directivas que le dan los abogados antes, que lejos de arreglar la situación la complican. Pero bueno, respecto de las cargas de la prueba, como les digo, hoy el código incorpora toda una serie de presunciones que ayudan. Hubo un caso, un leading case en Mendoza que fue el famoso caso Tecnicagua contra Guiñez, en donde estaba peleando una tremenda empresa que era Tecnicagua contra el pobre infeliz del puestero, que son las personas, digamos, que ocupan y trabajan la tierra, y se discutió muchísimo acerca de cómo había ingresado, cuál era la relación de poder del puestero en el inicio de la posesión, si era un tenedor que tenía que intervertir el título o si era un poseedor desde el inicio que puede llegar a ser hasta un poseedor vicioso. Lo que pasa que, a mi modesto entender, mientras mantenga el vicio de la posesión, esa posesión no sirve para el cómputo de la prescripción adquisitiva, pero que es posesión, es posesión. Entonces, ese fallo que dio vuelta por todo el país, porque incluso primera instancia dijo una cosa, la Cámara revocó, la Corte con el fallo de la doctora ya volvió al fallo de primera instancia, le dieron la razón al puestero, la Cámara le había dado la razón a la empresa. Hoy ese fallo quedó entre los antecedentes porque hoy se presume la posesión. Directamente se toma la teoría de Yering, que frente a cualquier supuesto, primero se presume posesión, salvo que la ley diga que hay tenencia. Simplemente me refiero 2 minutos a la presunción de continuidad de la posesión, que el artículo 1930 dice que si pruebo el origen y pruebo el final, se presume que he poseído durante todo el tiempo. Me parece que hay que tener cuidado con esa presunción en los juicios de prescripción adquisitiva. Me puede llegar a servir en una acción posesoria, puede ser, pero en la prescripción adquisitiva tengo que tener cuidado, porque si me voy al principio, me voy al final, presumir todo el otro tiempo, de todas maneras hay casos en Mendoza donde la han aplicado y, bueno, como no hubo mayores discusiones, pasó. Por eso es lo que les digo, que en muchos casos las cosas pasan porque porque no se plantea la controversia. Los actos posesorios, bueno, claramente sabemos cuáles son, los tengo en el 1928, en el 1939, básicamente hoy expresamente la obligación de cerramiento, la obligación de satisfacer el pago de los impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos, tasas y contribuciones no son un típico acto posesorio. De hecho, en los contratos de locación, el inquilino el que tiene que ir a pagar todos los impuestos, menos el impuesto inmobiliario, no sé cómo se llama acá. Pero si el señor durante 20 años, no es que le vamos a llevar al juez todos los pagos de la gente que viene con los paquetes de los pagos de los impuestos, tasas y servicios, pero la ley dice que deberá ser especialmente considerado, si bien no es un acto típicamente posesorio. Ojo con los actos de simple tolerancia o de buena voluntad, y vuelvo a reflexionar sobre qué va a pasar con las servidumbres y los predios abiertos. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta también, y obviamente si se trata de un inmueble rural, o sea, la naturaleza jurídica de la cosa prescriptible, es muy importante tenerla en cuenta en cada uno de los casos. ¿Se pueden unir las posesiones? Es un tema que ya el Código resuelve, no me refiero a la sucesión particular, no me refiero a la sucesión universal, porque tampoco entiendo que sea un caso de unión de posesiones. En la muerte de la persona, el heredero continúa la posesión y la persona del causante, sino me refiero a la sucesión particular, y que hay que tener muchísimo cuidado también cuando analizamos la unión de posesiones en la prescripción adquisitiva, porque se reinventan divinos unas sesiones de derechos posesorios hechas por escribanos inteligentes, en donde empiezan a contar un montón de actos posesorios para atrás que no están probados, y los que vienen
después, bueno, que se encargue el señor. Entonces, el juez al momento de resolver, no solamente tiene que tener en cuenta todos los requisitos de la accesión de posesiones, este vínculo jurídico que tiene que unir, derivar una posesión de la otra a través de un vínculo jurídico que ninguna de las dos posesiones sea viciosa, tiene que analizar rigurosamente la posesión del cedente y la posesión del cesionario. Porque si no, con la sola presentación de la escritura de cesión de derechos posesorios, por más hermosa escritura que sea, es más, de hecho hay autores que dicen que ni siquiera hace falta una cesión de derechos posesorios, puede ser un boleto, puede ser cualquier cosa, título defectuoso, lo que sea, pero que sirva como vínculo jurídico de una posesión a la otra. Lo único que agrego es que el objeto tiene que ser el mismo y hay que tener cuidado, y lo digo porque tengo un caso que estoy peleando a morir, porque en una compraventa se fueron más metros que los que dice el título y pretenden que la accesión de posesiones sea la compraventa originaria. Digo, no, pará, por eso le transmitiste las 9.400 hectáreas, pero ¿y con todas las demás dónde está la unión de posesiones? Entonces, sobre el objeto de la posesión, y ahí hay muchísimo para hablar también sobre si el juez puede dar una parte menor a la pedida si le han comprobado los requisitos sobre una parte, y ahí también hay unos montones de líos que nos podemos quedar a discutir un montón. Bueno, quiero cortar, les voy a dejar los casos en donde realmente la jurisprudencia en el 95% rechaza las prescripciones, pero por papelones directamente, papelones que cometen los colegas y que a uno le da vergüenza ajena, reitero, de perder el tiempo en tribunales para que el juez tenga que llegar a resolver que si unos padres habían dejado que el hijo viviera en un lugar y habían entregado en dación en pago a un banco ese inmueble, y viene el chico y mete la prescripción adquisitiva con el semejante antecedente y la dación en el pago en el banco, lo sacaron volando. A este lo sacaron volando, pretendía ser adjudicatario de un inmueble del IPB, en donde se lo había cedido los derechos a un tercero, y después de cedido los derechos vino a decir, permiso, vengo a iniciar una prescripción adquisitiva, sacaron volando. Este otro también fue un desastre, dejó de pagar las cuotas, dijo que al haber dejado de pagar las cuotas, que tenía un boleto de compraventa, y en realidad lo que no era un boleto de compraventa, sino que era un contrato de tenencia precaria, y dijo que era un boleto de compraventa. O sea, las cosas, estos fueron dos hermanos que dejaron afuera a otro hermano y no trabaron la liti, y resulta que el que tenía el taller en el inmueble sobre el que estaban iniciando la prescripción adquisitiva era el hermano con el cual no habían trabado la liti. Pero son ciertos, les juro, o sea, están todos ahí. Y este es el colmo de los colmos, se dio en Cava, cuando meten el título suplentorio, el gobierno de Cava pone insuficiencia de plano de mensura. Era un departamento, el inmueble no estaba sometido a propiedad horizontal. No había posesión, tampoco había improcedencia e interversión de título, porque había suscrito con el gobierno un convenio de regularización habitacional. Y además el inmueble era del dominio público de la Cava. Bueno, todo eso. Este es un fallo de Córdoba en donde analiza con detenimiento todos los requisitos que tenemos que cumplir, no los vamos a leer. Acá también, son supuestos de comunidad, en donde le dicen, señor, no es cuestión de que usted siga, porque los otros tienen el mismo derecho que usted y lo están dejando, y que usted pague los impuestos, porque venía con todos los impuestos pagados, y sí, pero forma parte de que los otros lo están dejando usar toda la cosa. Entonces no me venga con todos los impuestos pagados y decirme yo intervertí el título porque pagué todos los impuestos. Entonces, bueno, también son rechazo, esta. Fue y firmó en la sucesión de la madre, en el denuncio de bienes, el inmueble sobre el cual había metido la prescripción adquisitiva. Entonces, Bruselaria es un caso interesante, me quiero detener en Volpe y así termino,
porque es otro fallo de la Cámara de Azul que motivó una nota fallo de la doctora Alicia Puerta de Chacón, que se llama Coposesión entre coherederos del dogma al consuelo. Así se llama la nota a fallo. ¿Qué pasó? A ver, la situación de hecho del fallo es tan difícil de entender que léanla porque, a ver, eran 4 titulares registrales de 25%, todos muertos con herederos, a su vez de herederos, más una sucesión testamentaria, o sea, todos los problemas, no me voy a referir a la situación, o sea, la situación desde el punto de vista fáctico presentaba una complejidad terrible, pero en definitiva había 2 hermanos que tenían el 50% y que pretendían prescribir de todos los herederos, de todos los otros que quedaban, de los herederos de los titulares registrales, pretendían prescribir el 50% que les estaba faltando, ¿sí? Ese básicamente, como les digo, con un montón de muertos y sucesiones y todo. Y el abogado opta por hacer una prescripción adquisitiva por el 50%. La prescripción adquisitiva la pierden porque no lograron acreditar la interversión de la coposesión a la posesión exclusiva. Pero, vamos, que la gente se quiere ir. No todo está perdido. En el resolutivo, en este caso, ¿qué pasó? Los demandados, unos quedaron rebeldes y los otros se presentaron y se allanaron. Y se acuerdan que una de las preguntas que hicimos hace un rato era si servía el allanamiento o la rebeldía. El allanamiento y la rebeldía por principio general y particular y desde el principio hasta el final no sirve, no lo releva al juez de tener que analizar todos los requisitos. ¿Pero qué pasó? Acá la Cámara le rechazó la prescripción adquisitiva, pero le dijo, mire, este allanamiento que han hecho estos herederos de los herederos de los herederos de los titulares registrales, y en el caso la rebeldía, a usted le va a servir para el juicio de escrituración que usted tendría que iniciarle. Entonces, váyase por el lado de la escrituración, vea cómo arregla todos los despioles de todas las sucesiones que va a tener que abrir, pero vaya por la escrituración porque este allanamiento y esta rebeldía de acá le va a servir para el juicio de escrituración. Y ahí la doctora Puerta se ha enojado bastante porque dice que la Cámara ha resuelto absolutamente extrapetita, que se ha metido en el campo de los abogados, que somos los que tenemos que decidir la estrategia para llevarla al juez. Y entonces ella dice, miren, en derechos reales o se gana o se pierde, o estamos o no estamos, acá debieron, y no es el fallo de Galdós de la casa puesta mitad y mitad sobre el inmueble. Es mucho más. Entonces ella, bueno, su nota es muy crítica y hasta se anima a decir, bueno, mire, si ellos le recomendaron ir por la acción de escrituración, yo lo que les recomiendo es tomar el inicio de este juicio como la interversión de título, espérese que cumpla el tiempo y vaya por la prescripción larga de nuevo, que ahí le va a ir bárbaro porque ya está recontra acreditada la interversión, ¿sí? ¿Quiénes lograron acreditar dónde encontré fallos de haber logrado la interversión de título? Un fallo viejo de la Corte de Buenos Aires, en donde el señor había confeccionado un plano de mensura, hizo toda una subdivisión, o sea, aplicaron la ley de loteo, la 14.005 lo subdividió, solo el señor hizo todos los trámites, el inmueble estaba en condominio, no sabemos cómo lo logró hacerlo solo, y en ese caso se lo consideraron acreditado el requisito, y el otro caso lo encontré en Mendoza, con un condominio que vendió la uva solito,
elaboró el vino por cuenta de terceros, arrendó a terceros el terreno para el cultivo de verdura, modificó el edificio para instalar un negocio, solicitó la instalación de la luz, el gas, instaló una casa prefabricada. Solo él actualizó los datos en el Instituto Nacional de Vitivinicultura y pagó los impuestos por más de 20 años. Pobre hombre, ya si no le daban en ese caso, bueno, son los únicos que encontré, y este caso, que es el último al que me voy a referir, antes de los últimos minutos de la unión convivencial, este caso se planteó en Cava. Era una señora que tenía 86, ya debe andar por los 90 y algo. Tenía 86 años y tenía el 50% del inmueble inscrito a nombre de ella. El otro 50% estaba inscrito a nombre de su conviviente, y su conviviente no tenía herederos. O sea que el señor se murió y el inmueble iba a pasar al dominio del Estado. O sea que la señora iba a tener un 50% con el gobierno de la Cava. Entonces allí plantearon la prescripción adquisitiva del 50% del conviviente, y en ese caso, y teniendo en cuenta el género, la condición de vulnerabilidad, que la señora era titular del otro 50% y todo lo demás, le dieron la prescripción adquisitiva y no le exigieron todos los requisitos de la interversión y de todo lo demás. Creo yo que es un fallo con alto contenido social, está muy bien que así lo hayan resuelto, pero son casos absolutamente excepcionales. ¿Qué pasa con los convivientes? Este es un caso de Mendoza del año pasado, en donde dijeron hay un montón de trabajos sobre los concubinos y hoy convivientes, ¿sí? Esos trabajos, cuando hablan de relaciones, en este fallo están todos citados, todos esos trabajos viejos, hablan de la relación concubinaria. Creo yo que meten la pata o confunden cuando hablan de relación de poder o relación real, porque dicen el concubino o el conviviente, en este caso era anterior a la ley, entonces hablaban del concubino, pero el conviviente dicen no es comodatario, no es tenedor, y el comodatario es un tenedor, o sea que es una redundancia. Y si relaciones de poder tengo que hablar de tenencia, no tengo que hablar de comodato. No es intruso, no es precario, no es poseedor, no es coposeedor. Todo eso lo dice el fallo, y dice que es un servidor de la posesión por hospitalidad. En este caso, tengo que decir que sí, que era un servidor porque era la pareja de este señor, pareja hombre, que había entrado a vivir a la casa de su novio, habían vivido durante un montón de tiempo, ¿sí? Y el señor, el dueño de la casa, se murió. Los herederos del señor, obviamente, quisieron ir en contra del novio que seguía en la casa, y el señor, el conviviente, inicia la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva la pierde porque le dijeron que era un servidor de la posesión por hospitalidad, creo que tiene razón, y que no había demostrado la interversión de título y que simplemente había seguido ocupando el inmueble porque los herederos lo habían dejado. Ahora, otra cosa interesante que tiene este fallo. En este fallo, el título del muerto, del causante, era un título obtenido a través de una prescripción adquisitiva que no se había inscripto. Y allí la Cámara dijo que se enrolaba dentro de la posición de que no es necesario inscribir la sentencia de prescripción adquisitiva. Yo digo que está bien, muy bonito, no es necesario inscribirla, pero nosotros, abogados, empecemos y terminemos el trámite. Si saco la sentencia, la llevo y la inscribo, y rápido. Hoy la anotación de litis me cubre todo el plazo, un montón de problemas, pero si tengo la sentencia, o sea, está bien que la sentencia sea declarativa, todo lo que quieran, y que sea un problema de tracto, pero si yo no le termino el trámite al cliente, el cliente, si quiere vender, no va a poder, porque no le va a dar el tracto en el registro. Entonces empiezo y termino el trámite, ¿sí? Pero bueno, también se dio en este supuesto. Ahora, yo me planteo
si siempre el conviviente es un servidor de la posesión. Y creo que no siempre. En este caso sí, porque ese fue el origen de cómo entró el señor a convivir con su pareja. La casa era del otro. Pero si los dos se meten en un inmueble, o si los dos compran por boleto de compraventa, o si los dos resultan cesionarios de... O sea, allí hay una coposesión desde el principio. Entonces, no siempre hay una relación. Tengo que ver el caso concreto y analizarlo desde la prueba que se me plantea en esos supuestos. Esto ya lo dijimos, simplemente la discusión respecto si la anotación de litis que el juez ordena al momento de iniciar la demanda es una medida cautelar o una medida preventiva respecto si caduca o no caduca a los 5 años. Hoy con el código que tenemos nosotros en Mendoza, a los 5 años tengo que tener recontraterminado el juicio, ganado o perdido. No eternicemos más los casos y tampoco pretendamos que el plazo de duración del juicio me sirva para la prescripción. Y finalmente, lo que se resuelve es bien o mal, a favor o en contra, pero la sentencia de prescripción adquisitiva larga es declarativa, lo dijo siempre, salvo Marcolín de Andorno, que quedó solita diciendo que era constitutiva, todo el mundo dijo que era declarativa. El problema era con el efecto retroactivo. No tiene efecto retroactivo al inicio de la posesión, ahí es donde les digo, nos guste o no nos guste cuál es la solución, sino al día que se cumplió el plazo. Y lo importante es que el juez en la sentencia tiene que, más o menos, y dentro de las posibilidades que tengan, establecer el día que se cumplió el plazo. Porque desde ese día para atrás vamos a ver qué pasó, si se constituyeron hipotecas o si se trabaron embargos, que son los supuestos que se pueden llegar a presentar en la práctica, porque no podrían constituirse derechos reales que se ejercen por la posesión, o si se trabaron o si se constituyeron después, ¿sí? Entonces, es importante que el juez, en la medida de las posibilidades, determine más o menos cuándo se cumplió el plazo, o sea que cuándo se convirtió ese señor en titular del derecho real por prescripción adquisitiva. Los temas son miles, millones, me quedaría toda la tarde, pero nos tenemos que ir, así que simplemente, bueno, gracias.